Buenas tardes, siendo lunes 11 de diciembre del 2023, hago otro video desde la Patagonia, desde Punta Arenas, para hablar sobre liderazgo. Líderes desechables versus líderes de acero o caudillos. Bueno, vamos nuevamente a la página. Producción en serie de líderes desechables versus producción metódica de líderes de acero. Acá vemos un maestro herrero japonés trabajando con una cultura milenaria que mezcla arte, tradición, métodos, ritos desde ocupar una ropa que se compartió más de una generación, o un diseño que se compartió más de una generación, donde el maestro al día de hoy sabemos que mediante el experimento de la rendija existe una influencia de la fuerza de la mirada, de la fuerza del pensamiento del maestro artesano, que trabaja con la convicción de crear algo que dure, que pueda legarse, un trabajo con conciencia, con honor, con amor a lo que se hace. Entonces cambia, y al día de hoy tenemos tecnología que puede prolongar la vida de un metal. Eso va a ser en un próximo video, sobre lo importante que es generar conciencia en construir bien, para que uno proyecte una inteligencia, una concepción de vida, de pensamiento del bien. Quien obra bien, piensa bien. Si piensas bien, te armonizas con la creación y con lo que perdura, no una mentalidad desechable que va generando destrucción, un apocalipsis perpetuo, una vida con miedo. ¿Qué es ser líder? ¿Qué es la producción en serie de líderes de papel? ¿Qué es un líder que es auspiciado por una sociedad que fomenta el consumismo y donde se vive de vender cosas desechables más que duraderas? Antes de comenzar, coloco un paradigma del pasado como una ideología de predicar con el ejemplo, de forjar el carácter que se tiene que templar todos los días con cosas tan básicas como sentir dolor, sufrir privaciones, tener autosacrificio. Voy a compartir este video de la juventud hitleriana, y no estoy avalando actitudes, hechos sin un conocimiento previo, porque hay la historia la escribe los vencedores o los que se creen vencedores. Pero voy a una filosofía de Bruce Lee, Jeet Kune Do. Los alemanes crearon la Fanta. Al día de hoy tomamos Fanta. En el campo aeroespacial, Bob Brown, me parece que es el nombre, trabajó con los cohetes que lo están aplicando los norteamericanos, tecnología nazi. Entonces, claramente, hay que ser lógicos y consecuentes de métodos, hechos positivos para la juventud. Disciplina. Hasta ahí lo dejo. Me acordé de otra cosa. El escarabajo, el vehículo, bocho, fuscas, el Volkswagen, un vehículo que se mantuvo, una plataforma, más de ¿cuánto? 3, 4 generaciones, 30, 40 años, más, si no es más, donde se generó una red de repuestos en serie que se pueden ir compartiendo de
de un modelo de 10, 15 años atrás en el futuro. Claramente hay pequeñas variables como un carburador que puede tener otro tipo de compresión, otro tipo de diseño, pero hay que ver qué tipo de entrada tiene. Pero en el general, si hay que hablar de porcentajes, yo diría que un 60-70% del vehículo escarabajo es un vehículo compatible, que genera un desarrollo intelectual, mano de obra calificada, mano de obra amateur, que sabe manejar conceptos básicos, o sea que el pueblo ahorramos naturaleza. Cuando ves muchos escarabajos, no te va a dar ganas de robar escarabajo, porque es un auto común. Si es un auto común, es un medio de transporte. Si es un medio de transporte, cumple su rol, un rol básico, transporte. Le tienes cariño, porque es un auto que perdura porque hay repuestos baratos. Un abuelo se lo liga a un nieto. Entonces, es diferente. Es un producto que tiene tradición. Y si tiene tradición, se ama, se quiere. Y si el abuelo habla con el nieto sobre el auto que pasó por más de una generación, hay un sentimiento, una compatibilidad de mente de lo importante que es cuidar. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué vivimos hoy en día? Vivimos en una sociedad donde tenemos una escuela de oficiales con nexos de familias poderosas, familias comerciales, empresarias, donde existe discriminación a postulantes que vengan de otra clase, independiente de sus atributos, donde no opera la democracia, sino la confabulación. Acá hay dos conceptos. Se supone que vivimos en un país donde existe la separación iglesia-estado. En las Fuerzas Armadas no se cumple. Entonces, los contribuyentes que son ateos, ¿por qué tienen que financiar? Ese es un concepto. Y si somos parte de todo, hay que separar. El otro concepto, ¿cuántos reservistas con intereses empresariales tenemos en la escuela de oficiales? Entonces, representa al pueblo una sociedad sana. Tiene que tener integrantes de muchos segmentos sociales. De lo contrario, se caen en discriminación. Porque si yo les digo, ¿quiénes firmaron los primeros tratados de libre comercio? ¿Quiénes fueron los representantes? Habían representantes que sean del mundo, por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? Que represente a los trabajadores pymes, una pyme, por ejemplo, de textiles, una pyme, por ejemplo, de trabajo de acero, pero no de una empresa gubernamental, sino de una empresa privada. Entonces, claramente, si a mí me dicen que en la escuela de oficiales hay capitales familiares, por ejemplo, con el mundo agrario, me dicen que los tratados de libre comercio, cuando iban en el Boeing 737, me parece que el 737, a Asia, iban empresarios del mundo agro. Claramente, no es una balanza de sanidad, sino está desbalanceado el modelo. En las universidades se hace un filtro donde primero parten con conceptos de fiestas, por ejemplo la fiesta mechona, luego sexo, luego agrupaciones ideológicas o espirituales, luego titulaciones, luego trabajo dado sin tener capacidad, sino más bien influencia política, económico-social. Entonces claramente es una sociedad profundamente hipócrita, que a la larga genera castas que voy a ir hablando, que van cerrando puertas a gente que quiere aprender, quiere ser ético, y que puede ser de un extracto bajo, puede ser de un extracto alto, puede ser de un extracto medio, y que no tiene por qué comprometer sus ideales. Por ejemplo, en instituciones universitarias con fines de lucro, donde uno es un cliente. Entonces también ahí se vulneran derechos, el derecho del consumidor.
porque no se cumple con el parámetro de una economía de libre mercado, que tiene que existir fiscalización, porque si no se fiscaliza el correcto desempeñar de los docentes, claramente aparece la colusión, por ejemplo. Entonces se pierde la libertad e individualidad de decir lo correcto, porque tuve sexo con esa mujer u hombre, porque él es amigo de mi amigo, que me da recursos. Entonces claramente no es democracia, es extorsión y sumisión. Y esos son nuestros líderes. Luego vienen las parrilladas, las vacaciones en grupo, por ejemplo en el lago Caburgúa. Luego vienen las nuevas familias. Te presento a mi prima, te presento a mi hermana. Esa es la realidad. Esto es el mundo real. ¿Por qué se tiene que decir? Porque hoy en día, por ejemplo, usted abre las últimas noticias. Las últimas noticias, se cambió el modelo, eso es importante. Miren, cuando usted revisa las últimas noticias, después de la época del general Pinochet, y yo diría desde el año 98 a la actualidad, empezó la farándula. Pero empecemos a hablar de la farándula, por ejemplo, de todas estas personas. ¿Por qué no? Si eso ya es Vox Populi. Y podríamos hablar con la doctora Polo, Geraldo, Cristina, y tanto la jueza, tantos programas de farándula que se puede hablar. Pero ya no desde un punto de vista despectivo o de chisme, sino de lógico, sobre intereses comunes, como tener un trabajo, tener respeto laboral, una sociedad con integración sin existir discriminación porque tú quieres tomar agua en vez de dilapidar recursos. Entonces ya no es política, sino una nueva clase social. Luego abres la libreta pequeña y dices, tengo que lograr callar a tal persona o poner a tal persona en tal puesto. Se rompe la libre contratación en una sociedad que debe premiar la transparencia. Luego aparecen nuevos líderes que dicen, tengo un concepto de empresa, o sea, trabajo en grupo, y ya no se opina. Entonces luego aumenta los diputados y senadores. Claramente, al ser más tiempo tienen que debatir para entrar en consenso. Entonces ya no es algo eficiente, sino de confabulación, de personas desechables que abren la libretita cuando están en apuros, porque son generaciones cobardes, hijos de papá, que tienen que justificar todo. Entonces esos se aparean con hijas de otras personas que hacen lo mismo. Miren, es que así dice la lógica y lo que está ocurriendo en el modelo. Suena algo ridículo, enfermizo, pero revisen la decadencia de Roma, por ejemplo. ¿Cómo fue la decadencia de Roma? Cuando estuvo el Senado, por ejemplo, cuando tuvieron que ir a otra parte del mundo, otra influencia, hubo muchos cambios. Estudie. Entonces, genéticamente tenemos una sociedad más débil, cobarde, genéticamente deficientes mentales, que no dejan avanzar a los que trabajan con método más que con pitutos. Después tenemos a líderes que jamás han sufrido privación y autosacrificio, dándole cátedra a un soldado raso sobre cómo ganar una guerra, dándole cátedra a una familia clase media o baja que pueda alimentarse con 2.000 pesos al día. Sacan recetarios enseñándoles que la vida es fácil, pero el hijito de papá no lo practica y cuando tiene problemas abre la libretita. Recetas para ahorrar y saborear a la chilena. Entonces luego tienes a una escuela de oficiales que no saben nada de protección a la soberanía,
donde los oficiales no entienden que si tenemos un plan regulador, donde están hacinados 1 millón de habitantes, por ejemplo, en casas de plástico y guetos verticales, se convierte en algo de seguridad del Estado ante un posible conflicto, desde una guerra hasta atentados, calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la inteligencia ya no opera, porque nadie quiere sufrir una posible represalia. Los cobardes están mandando, actúan en grupo, no les interesa el desarrollo, no les interesa la seguridad nacional, sino tener una entrada de dinero constante y con incentivos. Y allí está el mayor peligro. Cuando a un perro le acostumbras a recibir premios por acciones, entonces el perro, más que actuar por convicción o programación, va a estar expectante a un nuevo premio. También se pueden generar acontecimientos para que siempre exista el incentivo. Entonces se degenera el modelo. Te va a estar viendo... Esto me hace recordar una película de Jack Nicholson. ¿Cómo era? Es que se llamaba... me parece que era Mejor Imposible. Me parece que esa era. Él era un escritor o crítico. Y había en su piso había un artista homosexual. Y le dieron una golpiza. Y le pidieron los vecinos por favor que cuidara al perro. Y después de unas semanas, el dueño del perro se asombró cómo se ganó el cariño. Le dijo, con algo tan fácil como llevar una galletita en el bolsillo y dársela de vez en cuando. Y así va degenerándose el modelo y la sociedad. Tenemos a enfermos que cuando toman aire tienen que llenarse de medicamentos y luego le enseñan a personas que viven entrenando como un soldado raso lo que es tener un desempeño óptimo en la naturaleza o en su campo. Luego tenemos a políticos ricos enseñándole a comer a personas que van a locales enseñando a comer a personas que van a locales de comida donde asistieron 1 o 2 veces equivalente al sueldo mínimo de una familia clase media. Bueno, ahí me parece que no lo redacté muy bien. Entonces, claramente su concepción de realidad es otra. Pero claramente las redes de contacto de sus grupos sociales les aseguran entradas externas. Bueno, eso es como decir, si no tienes pan, que compren torta. Luego tenemos a políticos debatiendo sobre los conceptos básicos de una familia sana, en una sociedad tolerante e integral. Pero cuando ves su perfil familiar, te preguntas, en casa de herrero, cuchara de palo. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque te habla sobre una programación. Te habla sobre una programación valórica. Porque si yo quiero tener... todo lo que generamos es relación causa-efecto. Si un padre consciente, una madre consciente, educan conscientemente, tienen un patrón de conducta lógica y similar. Pero si tienes familias disfuncionales y los pones a gobernar, ¿cómo van a tener patrones lógicos de conducta en cuanto a eventos? Le vas a colocar le vas a colocar un problema de educación, de decir, dale 10.000 pesos y que se vaya al cine. Incentiva a los jóvenes a estudiar dándole dinero todos los años. Entonces el perrito se acostumbra a recibir el incentivo de la galleta. Y así está el mundo en la actualidad. En otros tiempos era diferente. En otros tiempos existía una varillita que se podía dar en la mano. Pero claramente eso no genera disciplina. No genera autocontrol. Entonces ahí ven otro ejemplo que quizás lo agreguen en un futuro escrito. La galletita del incentivo a los alumnos en la actualidad. Eso también se dio hace pocos años en Suiza, donde el Estado, mejor dicho, yo digo los políticos, hicieron ustedes saben que el modelo directorial de Suiza es un sistema que actúa integrativamente con los ciudadanos.
se pueden ir a las plazas. No sé si todavía será vigente, tengo que revisar, lo voy a tener que revisar. Y los ciudadanos opinan y manifiestan los intereses de la comunidad. Y les estaban ofreciendo regalar dinero. Claramente, si tú un perro que lo tienes entrenado para cuidar y de un día para otro le, lo haces hacer una tarea o le empiezas a regalar comida para enchancharlo, va a cambiar su método disciplinario, su programación mental. Entonces, y más encima, Suiza es una garantía de Europa, es una garantía de riqueza, de estabilidad. Quienes están detrás de digamos, esta reprogramación de darte dinero, donde después de un tiempo te das cuenta que ya no hay dinero, o después de un tiempo vas a tener que recurrir a un Fondo Monetario Internacional o a algún tipo de agrupación de economistas que te van a tener que decir, van a tener que dar dinero, que va a tener que generar algún tipo de interés. Claramente, si no te integras a los grupos de poder mediante sexo, coima, grupo religioso, etcétera, pasas a ser enemigo. Pero claramente puedes seguir opinando, dejando en ridículo a personas que viven con sueldos millonarios y lo único que hacen es una telenovela todos los días en la televisión, donde al final dicen: ¿cómo le voy a decir eso a mi primo si es solo para la tele? Pero el modelo te va a enseñar que el acero en producción en masa jamás se va a poder comparar a la de un herrero japonés, por ejemplo. Por muy rápido que produzcas un acero de producción en masa para que dure algunos años, el que es desarrollado por el maestro forjador, que se demoró meses o años en endurecer, flexibilizar, aumentar su vida y su eficiencia, te va a enseñar que las cosas se construyen con inteligencia, método, disciplina, arte, honor y amor. Otro punto, esto es, como le digo, esto es más filosofía, pensamiento. Cuando tienes una máquina de producción en serie, la máquina en producción en serie va a actuar bajo una programación, un equipo. Va a colocar el líquido fundido, lo va a enviar a una masa moldeadora, progresivamente un poco lo va a ir enfriando, termino. Pero el maestro artesano por ejemplo, la cultura japonesa te enseña que el acero uno puede aplicar diferentes técnicas. Si quiero una espada con una curva diferente, tengo que golpear más en este lado y lo va analizando. Y esas son las variables que da una personalidad de una persona, de un ciudadano, de un niño, de un joven, de un adulto, que no se deja moldear por palabras duras, cabezas duras, como puede ser un libro religioso. Entonces ahí está la belleza de pensar, la capacidad de tener un principio, una programación ética y moral superior. Ahora vamos a otra parte. Entonces vamos a un pensamiento metafísico. Vivir es un segundo. Lo etéreo o la energía invisible es una programación. Si la construyes desechable, no dura ni sirve. Si la construye un maestro forjador, es eterna. Es una obra de arte, algo bello y eficiente, que no tiene que usar una libretita para llorar con los amigos. Una energía etérea que no actúa por intereses. Dice lo que es su esencia, algo verdadero, sin miedo, sin un interés creado. O sea, una programación auténtica, no un sistema defectuoso, un virus que no sabe pensar, porque tiene que recibir un estímulo, la galletita de perro, para trabajar, y que llevó una vida donde el placer a los sentidos estaba sobre hacer lo correcto. Esto es importantísimo, lo último, porque te habla, por ejemplo, de lo que se habla de a ti que te puede servir una persona que tiene soluciones rápidas, poco eficientes. A ver, ¿qué podría ser? A ver. Nos quedamos sin leña. Saca la puerta, quema la puerta y eso.
quema los árboles del sector, te sale más rápido. Te quedaste sin árbol, te quedaste sin puerta. Así está la sociedad. Otra persona ya, por ejemplo, ocupa el chaleco. Planta un árbol, de ahí corta ese árbol. Claramente. Entonces, la sociedad se degenera. El planeta sufre carencia de líderes auténticos, porque son castigados por no coludirse. Pero las leyes naturales dicen que las cosas que se tratan duran más o son eternas. Y la mentalidad desechable no funciona, se destruye porque tiene obsolescencia programada, como la mentalidad de los hebreos y el Apocalipsis, una mentalidad de cobardes, mentalidad de desierto, mentalidad de comerciantes de carpas desechables, que andan de un lugar a otro sin identificarse con la naturaleza, donde el lucro está antes que la tierra. Me acuerdo ahora del caso de la cultura árabe, algunos casos que proyectan, o Egipto, el vergel, el ser sedentario, para tener identidad, amor a lo que se produce, y no ir de un lado a otro viendo qué manera, qué hago. Entonces es importantísimo porque vuelvo al tema del artesano, que reside de la producción en serie. La producción en serie, con palabras duras, cabezas duras, sin memorizar sobre el pensamiento, te enseña que a la larga no hay un premio. Y una persona inteligente, al igual que un computador, con un sistema intuitivo, puede generar miles de variables de acciones de futuras por las que personas que dicen palabras duras, cabezas duras. Es como una programación. Todos piensan igual, todos hacen lo mismo. Todos quieren tomar, todos terminan borrachos. Todos tienen cirrosis. Cosas básicas. Entonces, ahora tienes que construir con papeles de ladrillos. Ese es un ejemplo. Te acostumbras, como el vinyl side. Porque los líderes dicen que es mejor. Es una señal de progreso y desarrollo. Aunque no es desarrollo, sino crecimiento, para no alimentar a un grupo que no deja de destruir personas, animales y ecosistemas. Claramente, ahora lo voy a andar. Se cambiaron las políticas de construcción progresivamente. La primera revolución industrial, vemos cómo trabajaron los alemanes, los ingleses, los norteamericanos con influencia, donde empezaron a construir, todavía tenemos acá en Punta Arenas, tenemos máquinas que tienen más de 100 años. Se puede decir eso en la actualidad. Quienes tomaron el control del diseño en Europa. Claramente existe un cambio. Y acá un muro falso de ladrillos de papel. Después te hacen creer que un acero chino que se produce en minutos dura más y mejor que un trabajo metódico de un maestro artesano, por ejemplo. Y ahí voy al... Esto del acero chino, estaba pensando todas estas actualizaciones, donde tenemos a reservistas de la escuela oficiales, que son empresarios, donde empiezan a traer arquitectos chinos, con mentalidad china, a un país sísmico. Entonces tenemos acero quizás que se trae de China, para construir se llaman cadenas, para construir cadenas de edificios con hormigón. Pero el acero chino, que pasa ya una producción china rápida, ¿qué pasará después de 15, 20, un minuto, 2 minutos de un sismo constante? Con un nuevo pensamiento de hormigón, un hormigón más eficiente, porque esa es la palabra, un hormigón más eficiente. Entonces, si el metal templado rápidamente, económicamente, producción en masa. ¿Alguien ha visto los edificios en China que se dan vuelta o que se quiebran? Bueno, están llegando a Chile, a las universidades, el pensamiento más rápido en un país sísmico. Ahora vamos a un video.
La Unión Europea impone tasas al acero inoxidable chino y taiwanés al entender que sus exportaciones vulneran la competencia. 2 años después de la disputa entre Bruselas y Pekín por los paneles solares, esta decisión, que se aplicará de entrada a 6 meses, vuelve a hacer subir la tensión comercial entre ambos bloques. Las tasas calculadas por la Comisión Europea irán del 11% para las firmas taiwanesas al 25% para las chinas. Los fabricantes europeos denunciaron a sus rivales chinos y taiwaneses en mayo pasado por entender que vendían sus productos a pérdidas. Algunas compañías de estos dos países han quedado fuera de la imposición de tasas porque cooperaron en la investigación. Ya. Bueno, quería mostrar un poco de la línea de producción. La línea de producción, ¿saben qué me acuerdo? Recuerdo que lo voy a compartir en futuros videos, si es posible. Un test driver de un vehículo americano. No, eran dos vehículos americanos, una Ford, una camioneta Ford, una Chevrolet y una Toyota. Y es increíble. Bueno, la Toyota era japonesa y los otros dos eran americanos. Pero el acero americano no es malo, no es malo, pero es que también tiene que ver las fuentes y el trabajo. Pero es increíble que el acero japonés da a entender que se mueve, pero el acero americano se mueve como mantequilla. O sea que absorbe el impacto, pero no se quiebra. Pero el acero japonés es mucho más rígido, pero a la vez no existe ¿cómo se podría decir? Un quiebre. Un quiebre en un lapso de tiempo corto. Había que hacer un estudio. Pero al día de hoy, con una dependencia constante a China y no a Japón, por ejemplo, o a América, Alemania, o nuestro acero nacional de aceros CAP, o el acero brasileño, el acero argentino. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con estos productos y esta mentalidad de economizar y trabajarlo lentamente? Es decir, trabajarlo en un lapso de tiempo corto. Ahí se los dejo, búsquelo y analice, porque es una mentalidad y es un concepto de lo barato cuesta caro. Y es una economía realmente estúpida a la larga, porque se terminan dilapidando recursos y materias primas. Pero claramente, cuando aplicas inteligencia, disciplina y esfuerzo para producir algo que dura miles de años, tiene el resultado de algo que te hace ahorrar. Se convierte en arte, colección, legado y tradición. Acá en esto de miles de años tendría que estudiarlo. Quizás son cientos de años, pero puede durar miles de años en la actualidad con un baño. Me parece que son. En la película Titanic voy a estudiarlo. Vi que cuando haces renovación de. También un reportaje. Cuando quieres reactivar la vida de un papel, se le da como un baño con electrólisis, algo por el estilo. Así que imagínense un producto elaborado por un maestro artesano o por una producción en masa que no escatima recursos en producir mejor, pero siempre el maestro artesano va a ser mejor porque la experiencia te va a decir las variables que un computador no va a poder aplicar, porque la producción en masa te va a decir, es que si lo hago como lo hace el maestro tendría que tener miles de variables en la planta productora. Pero como toda la vida, no tiene que existir un abuso a la explotación estúpida de los recursos. Tiene que hacerse con inteligencia y con eficiencia. Bueno, para los que les gusta el arte de la herrería, y más que el arte, sino que la escultura, existen muchos métodos para tener diferentes resultados. Entonces, luego te preguntas, ¿eres un cuchillo barato y desechable que se produjo en minutos y en masa, o algo que no deja de trabajarse como el acero japonés?
Entonces, al final del día, ¿quieres convertirte en una katana? ¿Tener líderes katanas? ¿O algo con mentalidad desechable para producir desechable? Terminando este post, quería compartir este video de algunas partes del sur de Estados Unidos, donde se privilegia mantener el capital y el patrimonio en pocas familias, mezclándoles una y otra vez, haciendo una acuarela de colores del gen o las razas se convierta en una pintura dura, como la tinta imborrable, haciendo que los defectos genéticos se consoliden en todos los hijos, porque no existen variables. Entonces se masifican las enfermedades mentales, como delirios mesiánicos, delirios de grandeza, raza parto superior. Claramente todo en la vida debe buscarse patrones comunes, con etnias o líneas genéticas similares, pero distantes, para que la pintura acuarela no se convierta en una pintura tóxica que puede tener variables. A mí me gusta demasiado la cultura sureña de Estados Unidos en cuanto al amor a la tierra, pero claramente existe un problema, existen problemas en algunas partes que realmente hay que hacer un estudio sociológico, pero como no soy norteamericano tampoco podría decir. Pero a mí me preocupa cuando este tipo de actitudes se da en una cúpula y repiten un patrón mental de una enfermedad que puede ser como delirios mesiánicos, como puede ser crece superior, como puede ser el querer controlar a otra persona, querer manipular, tener un sentido de usura común. Entonces, claramente, es preocupante, pero el ejemplo es para que, y esta película tienen que verla, se llama Defensa, y extrañamente está censurada en internet. Voy a hacer un post sobre ello a futuro. I don't think you understood me. I want to get some drivers to drive this car and that car down to Aintree. Driver, you understand? You might get a driver, brother. Who? A driver, brother. Where do they live? I live back over that way. Genetic deficiencies. Not pitiful. ¿Para qué van a llegar? Ya, lo dejo hasta ahí, vean la película. Y voy a dejar el video entero, pero se va a alargar mucho este video que estoy haciendo. Claramente, como les dije, a mí me gusta los sureños norteamericanos, especialmente su concepción de naturaleza, respeto a la naturaleza. Pero imagínense que el ejemplo es por el hecho de las mezclas. Las mezclas, que lo digo con respeto, con mucho respeto, porque puede ser un problema para
como lo dije, no es tanto en el caso de ellos, sino un problema cuando existe en un rango superior que no se cansa de acumular desde poder, dinero y problemas genéticos. Entonces, papito, papú, te presento a mi prima en segundo grado. Ese es un ejemplo, pero es un ejemplo, es una frase. Es una frase que no sabe a quién se la dice, quién se lo dice, quién a quién. Pero es algo cotidiano. Después vienen las casualidades de la inocencia, de la inocente prima menor. ¿Sabes, mamá? Mis primos se parecen tanto a mí, que extraño, ¿no crees? Es que las familias antiguas se juntan en verano a hablar. Ya, hasta aquí está el post. Nuevamente voy a... El punto no es destruir. Aunque quizás existan una suerte de reestructuración, una suerte de ver por qué tenemos que cambiar. Es decir, ¿por qué no podemos cambiar un tipo de administración? Un tipo de administración que se está tornando tan... Es que realmente uno dice, ¿cómo nos acostumbramos a hechos tan tóxicos para el diario vivir, para la naturaleza? Como, ¿saben lo que me acuerdo a propósito cuando digo tóxico? Si uno ve algunas veces videos de China, algunas veces uno encuentra videos donde se ven fetos en la calle, donde está entrando una persona en un ascensor. El ascensor lo destroza, las personas salen sin ningún tipo de expresión facial. En la calle va caminando una persona, saca un machete, le corta el pie. Vemos el caso de Medio Oriente. Medio Oriente mataron ¿cuánto? 1000, 2000, 3000 niños. Ya a nadie le interesa, algo común. Vemos actitudes que todavía, eso lo voy a hablar a futuro, en un futuro video, que, por ejemplo, yo les hago una pregunta. Si hay un menor de 3 meses, se le corta parte del prepucio. Después viene un adulto, besa esa parte. Un adulto que, según lecturas de su misma fe, todo con un fin religioso de fe, tiene algún tipo de rito que son de adultos. Y claramente un niño, un bebé de 2, 3 meses, 4 meses, que no tiene capacidad de defensa, de opinión, tiene que aceptar, seguir. Existe una confabulación de los padres, de los primos. Entonces después dicen, aparece una nueva religión, una secta, se va al campo, repite los patrones, pero claramente quizás tiene los mismos tipos de patología, delirio mesiánico, y después van a la cárcel. Pero claramente la sociedad avala un grupo y después no avala un grupo. Entonces existe discriminación. Si existe discriminación, alguien dice algo, no dicen nada. Nuevamente las religiones se tomaron el poder en la administración pública, en cuanto a financiamiento, en cuanto a exposición, sobre exposición. Entonces el camino de la ciencia, de la lógica, nuevamente está siendo destruida en una sociedad pluralista, más si eres americano. Los americanos somos una mezcla con pueblos precolombinos. Entonces existe realmente, estamos en problemas en cuanto a discernimiento. Después, ¿qué va a pasar? Se van a quemar las bibliotecas, una nueva quema de la biblioteca de Alejandría. Eso se lo voy a dejar para el siguiente post, para el siguiente video, para que usted reflexione y diga, ¿estamos actuando con inteligencia o nos estamos llenando de iluminados? Bueno, eso ha sido
todo desde la Patagonia en este post. Como les dije, de aquí a unos 5 o 10 minutos otro post. Y espero que aprenda a pensar, aprenda a reflexionar, aprenda a leer el pasado y tome conciencia sobre la ciencia, sobre lo importante que es vivir en equilibrio con la naturaleza, sobre algo que puede, miren, esto es algo tan sencillo, estos son patrones comunes que se repiten. ¿Qué pasa si yo a un niño, a un anciano, todos los días preparo alimento y lo caliento rápido y se lo doy así fuerte? ¿Qué le va a pasar en el cuerpo? ¿Qué pasaba antes? Cuando las mamás, las abuelas se tomaban el tiempo, media hora, una hora para cocinar, lentamente, a fuego lento, llama lenta, revolviendo, paciencia. Eres lo que consumes. Y ese es un concepto básico del trabajo lentamente, un trabajo artesanal sin competir, porque ni siquiera existe el valor, quiero decir, el disfrute, eso es, disfrutar, el amor a contemplar algo lentamente. Y eso también es otra reflexión buena, que la gente se preocupa en llegar a objetivos, pero no disfruta el viaje. Entonces al final del día, ¿sabéis qué lograste? Por muchas acciones negativas, por querer llegar antes, lo tuviste todo, pero no reflexionaste, no aprendiste nada, porque el maestro herrero de la katana se tomó el tiempo de analizar, se tomó un vaso de agua cada cierto tiempo, lo pensó, lo dijo, no empezó listo. Entonces no hay un crecimiento, no hay una disciplina mental. Y la tierra al día de hoy trabajamos con productos finitos, digamos, es un concepto, no es finito porque la tierra siempre se renueva por el sol, por el agua. Eso también voy a hacer un poco sobre eso, pero claramente si tengo 50 personas y existen alimentos para 100 personas y no me tomo el tiempo de aprender, por ejemplo, del francés en parte, de aprender a comer, aprender a contemplar, pero no cayendo tanto en la vanidad de los sabores, sino en saber apreciar, a trabajar, bajar las revoluciones cuando corresponde. Eso nos falta hoy en día. Son demasiadas distracciones, programaciones de desechabilidad que se nos están imponiendo. Como el tema, como me divierto un poco, pero generalmente tienen nexos causales. Tenemos jóvenes cada día más desechables, donde se hacen común fiestas universitarias que degradan, donde ellos mismos se degradan como personas, porque a la primera, segunda, tercera semana hacen fiestas que comprometen su honorabilidad, sus principios, que pueden ser objeto de chantaje, y eso también se da en la política. Entonces claramente una persona que deja abierta una ventanita ya no es libre, porque la pueden utilizar, y el modelo te dice que es habitual, es permitido, se hace mofa, y lo que es correcto se discrimina, se tacha como malo, porque la Fanta no la crearon en este lado, el motor de los cohetes tampoco. Pero claramente, si yo digo aprende a educar a un niño, de esta manera te van a decir eso no sirve. Pero si le robo el invento a otra cultura, se permite. Y si los jóvenes, eso es otro punto, los jóvenes aprenden a sincronizarse en un modelo donde primero está el dinero, se seca el pozo, te aprendes, son pequeñas piedras que se ponen en tu caudal creativo, en tu libertad individual de programación.
de programación, si tienes un concepto metafísico, que es así la vida, entonces ya no eres un río, no eres un torrente, tan solamente eres un río estéril, que depende de otra persona, de otro concepto. No te dejan crear, no te dejan pensar, y tú te dejas mancillar, porque te programaron con un libro que te somete, donde al día de hoy existen distintas maneras de someter a una persona, desde el punto de vista de telepatía, armas psicotrónicas, colusiones, eventos programados, atentados. Entonces, claramente, si te alejas del camino de la ciencia, del respeto, estás en serios problemas. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Que tengan una excelente semana. Se despide desde la Patagonia René Ramón Poblete Arismendi.